Argentina, vamos a interiorizarnos. Viste que está todo este mensaje que llega desde Buenos Aires de colapso, no hay camas, terapia Ujú. intensiva, Sí, que no hay oxígeno. Viste que sí, está sí. dando vuelta ese mensaje de esta segunda ola que pega de manera diferente en este amplio territorio que tiene nuestro país. Vamos a ver cuál es la situación acá. Por lo que sabemos, hubo algún tipo de conversación entre el gobierno de la provincia y la Federación de Clínicas y Sanatorios como para evaluar cuál es la situación, porque del sistema público hay datos, el mismo Estado es el que lo administra, pero de las clínicas y sanatorios es importante saber el día a día, el cómo está la gestión sanitaria. Saludamos a el vicegobernador y además el titular del Comité Epidemiológico de la provincia de Misiones, el doctor Carlos Arce, que está en línea. Doctor, buen día, somos Silvia Laureano, ¿cómo está? Hola Laureano, buen día, ¿cómo andan? Buen día a la audiencia, encantado de Bueno, escucharlo, ¿cómo andan? bien. ¿Qué nos puede contar de nuestra situación, como para clarificar cómo está Misiones? Sí, sí, está bien. Bueno, mira, Misiones hoy tiene una situación epidemiológicamente equilibrada, ¿no es cierto? Pero Laureano, es importantísimo comenzar esta comunicación diciendo que esta es una pandemia que habla del presente, del presente. Ujú. Es una pandemia que podemos hablar del presente, obviamente que aprendimos mucho en este año y pico de lo que nos pasó, pero es difícil hablar del futuro en esta pandemia. Entonces, por más, hola, Sí, sí, lo escuchamos, ¿eh? por más que tengamos una situación epidemiológicamente equilibrada, no nos tenemos que relajar y es importante que sigamos respetando todos los protocolos que tenemos en toda la actividad que tenemos. Te estuve escuchando, sí, tuve una reunión junto con el Ministerio de Salud Pública, con la Asociación de Clínica y Sanatorio de la provincia, los médicos que manejan, y bueno, para demostrarle, para pedirle el acompañamiento y también interiorizarnos cómo estamos trabajando, por el hecho de que tenemos que estar preparados con la federalización de esta segunda ola que ha tenido un gran impacto epidemiológico en las grandes urbes, como ser el AMBA, como ser Córdoba, como ser Entre Ríos, como ser Santa Fe, y bueno, tenemos que estar preparados por una cuestión de riesgo sanitario, porque el número de contagios depende no solo de la logística del gobierno, sino depende del comportamiento de la sociedad. Y también cabe destacar, Laureano, que esta situación epidemiológicamente conservada que tenemos no solo responde al gobierno, sino en gran medida al comportamiento de la sociedad misionera, que en las actividades que estamos teniendo, en su gran mayoría hoy absolutamente funcionando, salvo excepciones, ha sabido respetar los protocolos. En la comunicación con los sanatorios de clínica de toda la provincia, hemos tenido la posibilidad de hablar un poco de la situación y sobre todo de tomar previsiones en cuanto a cierta cupo de tener de camas de, sobre todo, unidad de cuidados intensivos para ver cómo están ellos trabajando. Y bueno, pedimos que, como está haciendo el sector público, que nos acompañen en tener cirugía sin dejar de atender la salud, que es prioritariamente postergar un poco por estos 15, 20 días o este mes, que encima cambia el clima, que donde las reuniones en espacios cerrados se pueden multiplicar, que aún conservando los protocolos, en algunos casos no, y bueno, eso también a veces no se ha podido vigilar en todo el país, Ujú. entonces hay que ser muy precavido en este aspecto y esperar con un cierto porcentaje de camas desocupadas en terapia intensiva, como para que ver en estos 15, 20 días, que es la situación epidemiológica que vemos como la cola de la federalización de esta segunda ola que nos puede llegar. Bien, Pero bueno, entonces sí, siempre tenemos muy buen diálogo con estos, con el sector privado, y bueno, van a empezar a
a ocuparse, de que siempre tengan camas libres en terapia, un porcentaje, digamos, que va a haber de acuerdo, sin dejar de atender la salud prioritaria, y bueno, eso junto con el público también. Ujú. Por eso el gobernador también estaba preocupado, porque un gran porcentaje de las camas de terapia intensiva hoy que están ocupadas se deben al accidente de tránsito. Entonces también esto en el privado no es tan importante, sino es más con aquellas cirugías programadas que llevan un cuidado intensivo en el posoperatorio. Ujú. Bueno, de alguna manera usted estaba describiendo esto, cómo Ujú. el sector público contiene en su mayoría Sí, a los internados en unidades de terapia intensiva. Pero ¿cómo sí. se define la internación en un sanatorio privado o público en cuanto al COVID específicamente? ¿Tiene que ver con la disponibilidad o con las características de la persona enferma? En realidad, hoy estamos teniendo un equilibrio entre el sector público y privado de acuerdo al ingreso. Ujú. Nosotros tenemos comunicación, hay sanatorios que se han acondicionado muy bien para atender exclusivamente a pacientes con COVID. Pero hay sanatorios que pueden contener pacientes con COVID sin tener lugar en terapia intensiva. Entonces, Ujú. tenemos una comunicación muy aceitada entre el Ministerio de Salud Pública y aquellos sanatorios que empieza el ingreso de un paciente, empieza a tener cierto requerimiento de una terapéutica más, digamos, más compleja, o de un lugar más complejo. Entonces en eso tenemos muy bien aceitado que tenemos una contención en otros sanatorios privados que pueden derivar de acuerdo a la obra social, que eso tiene que ver también, porque es importante que sepan que el sistema de derivación funciona de acuerdo a la cobertura social del paciente. Ujú. Hay obras sociales que tienen su propio sistema de derivación, la obra social provincial tiene muy bien aceitado tanto entre privados de mayor complejidad o en el público. Pero en eso sí tenemos ya los protocolos establecidos, que cuando el paciente empieza a descompensarse, se llama desaturar y necesita una terapia, es derivado a un lugar de mayor complejidad. Tenemos comunicación con el sistema de traslado en toda la provincia. Eso sí, amén de que tenemos regionalmente distribuidos los hospitales nivel 3, en Iguazú, en El Dorado, en San Vicente, en Oberá, bueno, y en Posada tenemos 3 hospitales nivel 3, más todas las camas de terapia. Hoy estamos con más de 153 camas de terapia en el sector público y más de 120, 130 en el sector privado. Ujú. Pero el punto es que estén funcionando y con todo el equipamiento humano también que tiene que ser. Por eso es lo que tenemos un constante monitoreo de todo esto. ¿Sí? Doctor, vamos a sumar a nuestra colega Gisela Fernández, que ustedes ya se conocen y Sí, tienen sí, sí, diálogo sí, cotidiano. Gise, sí. ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Qué vicegobernador. tal? Buenos días, buen día. Le quería consultar, recién mencionaba que en la reunión con los sanatorios, le pidió a los sanatorios que disminuyeran o regularan de alguna manera las cirugías programadas. Esta, de acuerdo a criterios de emergencia, me imagino, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Este pedido también se está haciendo en los hospitales, esta medida? Sí, totalmente, no, eso ya empezó, pero cabe aclarar, Gisela, que son cirugías que se pueden postergar, de ninguna manera poner en riesgo la salud, y solo aquellas que tienen un cuidado sí o sí intensivo. Por ejemplo, hay cirugías cardíacas, hay cirugías, neurocirugías, que pueden postergarse 15 días, siempre y cuando no haya un compromiso de la salud del paciente, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos hasta que tengamos ver el control epidemiológico de esta segunda ola que nos preocupa, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Dos cuestiones yo le quiero preguntar. Sí. Hace 2 días estuvo con nosotros el gobernador y mencionaba que el comité de crisis que usted preside va a ser quien determine finalmente cuándo se van a vacunar las segundas dosis, si se van a esperar las 12 semanas o como ya están disponibles esas dosis en la provincia, se va a adelantar un poquito. Hablamos de la vacuna china, aclaremos que es la Sinopharm, claro, específicamente. Sí, la Sinopharm ha tenido
un convenio con el Ministerio de Salud Pública de la Nación que cierra ahora con esta llegada de la última dosis. Entonces, obviamente que el periodo puede ser hasta 12 semanas, que es lo que más o menos está, pero si se puede vacunar antes, de acuerdo a la disponibilidad de las 12 semanas, lo vamos a hacer. Ese es el punto. En todos los trabajos científicos que ahora estamos viendo, y esto corresponde a la mayoría de la vacuna, y lo están haciendo países desarrollados, es ampliar la base de la pirámide con la primera dosis en la población. El problema de la Sinopharm es que se venció el contrato, digamos, se cumplió ya con el contrato de la cantidad de dosis que ha enviado hacia el Ministerio de Salud Pública. Entonces sí o sí, esos misioneros y misioneros que recibieron la primera dosis de Sinopharm tienen que recibir la segunda dosis, porque no se puede mezclar las diferentes vacunas porque tienen componentes diferentes. Eso sí, vamos a trabajar para que esta vacuna se cumpla. Probablemente la Sinopharm tenga, los pacientes que reciben Sinopharm tengan antes la segunda dosis que el resto de la vacuna, pero por una cuestión de que no la vamos a recibir más. Claro, por lo menos hasta ahora. Y otra cuestión que le quería preguntar, doctor, es, usted sabe que Formosa vacunó ya el 90% de sus presos y eso generó, de su población carcelaria, y eso generó toda una polémica a nivel nacional, y quería consultarle si eso está en agenda en Misiones, la posibilidad de inmunizar contra el COVID a los presos internos de la provincia. Lo que no hay que olvidar, que para evitar los contagios y evitar la mortalidad de enfermedad hay 4 estrategias básicas. Uno, el cumplimiento de los protocolos, que ya lo sabemos. Otro es el rastreo, hisopado y aislamiento. Lo otro es la inmunización. Y lo cuarto que se agregó es la ventilación en espacios cerrados. Nosotros no hemos tenido casos en los internos del servicio penitenciario que han tenido. Entonces es importante que se sigan respetando las 4 por igual, las 4 maneras de evitar los contagios. Obviamente que está en carpeta hacerlo, pero es importante que se respete lo otro, lo que evita el contagio de la enfermedad. Fíjate que estamos sin visitas en los regímenes carcelarios, que eso es importante, que la gente sepa, la visita higiénica, que siempre le hablan, todo esto. Estamos teniendo visitas con protocolo establecido en las cárceles. Eso hablamos con el director del Servicio Penitenciario Provincial, y bueno, eso va a continuar. Por eso, no solo es importante tener en plan estratégico la inmunización, sino el estricto cumplimiento del protocolo para evitar los contagios. Perdón. ¿Y esto significa que por ahora en agenda no está acá en Misiones? No, está en agenda. Vamos a ver la disposición que tenemos, porque nosotros es fundamental que tengamos la disponibilidad de vacuna. Lo que tiene que entender la gente, que es fundamental, que el objetivo principal de la vacuna no es disminuir la fuente de contagios, sino disminuir la mortalidad de una subpoblación. ¿Entienden cómo es la cosa? Se entiende. Entonces, es prioritario vacunar a aquellas personas que tienen mayor riesgo de enfermarse y de letalidad por esta enfermedad. Ese es el objetivo. Por eso se vacunó a estas subpoblaciones, obviamente también con un objetivo secundario, pero que hace lo mismo, aquello que tiene mayor riesgo de contagio por su actividad, ¿no es cierto? Pero, perdón, doctor, y en poblaciones cerradas, cuando se cumplen los protocolos y no tenemos un aumento de contagios, entonces eso es una población que obviamente está en estudio, pero lo fundamental, no solo la inmunización, seguir respetando el protocolo. Está bien. Para evitar los contagios. Pero hoy en Misiones hay otros grupos prioritarios que están antes en ese estudio. Claro, seguro. Se empezó con el personal de salud, aquello que... Siempre es importante, acá hay 2 cosas que son fundamentales. La estratificación y la disponibilidad de dosis. La estratificación significa que uno va cumpliendo las subpoblaciones en etapas. No quiere decir que uno cierra con la
con la vacunación e inmunización de un determinado grupo, que cierra ese grupo, sino que como se hizo con el personal de salud. Hoy el personal de salud prácticamente, y eso lo hablé con la clínica y sanatorio, casi el 100% está vacunado con la primera dosis, casi el 100%. Entonces es importante, como se empezó con el personal de salud, se empezó en el personal de salud aquellos que tenían mayor exposición, aquellos que estaban en terapia, aquellos que estaban en las guardias, aquellos que estaban, no estoy hablando solo de médicos, sino el personal de salud. Y así se va avanzando a medida que uno va teniendo la subpoblación identificada como objetivo. Bien. Últimas tres, una de Silvia, una mía y una de Gisela. Vamos. Bueno, recién escuchábamos el anuncio del presidente acerca de algunas restricciones a nivel Argentina, principalmente Buenos Aires. ¿Ustedes observan algunas zonas más comprometidas o con mayor aumento de casos en la provincia de Misiones? ¿Hay un lugar que les preocupa más que otros hoy? Y siempre nos preocupa los lugares de mayor aglomeración, pero esto es mundial. Siempre Posada ha tenido la mayor cantidad de casos activos, después le sigo El Dorado y después Oberá, eso nos preocupa. Pero hay dos cuestiones que son fundamentales acá. Y lo otro es la zona de frontera. La zona de frontera, lo que más nos preocupa, hay un trabajo importante de los intendentes para continuar y concientizar a la población de eso folclórico que era cruzarse en forma, digamos, informal y de vuelta en ese aspecto. Pero nos preocupa siempre las zonas de mayor aglomeración de gente. Y Posada es la ciudad que siempre ha tenido mayor cantidad de casos activos. Y lo otro que también es importante, que la gente respete el pasaporte sanitario que tenemos, que ustedes saben que Misiones fue la primera provincia que lo creó por ley y por decreto, que es el certificado de COVID negativo de las últimas 48 horas, la aplicación de Misiones Digital y la declaración jurada para ver la trazabilidad. ¿No es cierto? Eso es importante también con esta segunda ola que puede federalizarse, que se cumpla estrictamente. Pero esa es la mayor preocupación que tenemos, el cuidado de las fronteras y la zona de aglomeración de gente, porque ahora en este momento lo que más preocupa son las reuniones en espacios cerrados. Eso es lo que más nos preocupa. Porque las reuniones que nosotros en actividades que tenemos, las podemos vigilar en los bares, restaurantes, en reuniones, eso sí, pero el problema son las reuniones familiares, reuniones de amistad, que no respetan los protocolos, y ahora con el invierno en espacios cerrados. Eso es lo que más nos preocupa. Por eso necesitamos que la gente entienda que estamos, por más que tengamos una provincia que tiene, digamos, una situación equilibrada y que uno ve que la gente anda, que sigan teniendo mucho cuidado en reuniones. Bien. Gise. Sí, yo le quería preguntar, hoy comenzó la entrevista contando que se reunió con los representantes del sector privado de la salud y tengo entendido que uno de los cuestionamientos o de los problemas que manifestaron desde ese sector es el incremento, no sé si decirlo abusivo, pero sí muy importante de los insumos que tienen que ver con la atención del paciente de terapia intensiva, entre ellos el oxígeno y los medicamentos que se usan para precisamente poder tener un paciente intubado. ¿Se plantea, doctor, un nuevo subsidio o créditos muy blandos para este sector o no? Mira, en realidad el oxígeno está congelado el precio con un decreto, con la comunicación del presidente. El presidente, nosotros tenemos un proveedor acá, justamente acató la orden del presidente de congelar el precio de oxígeno en todo el país. Eso es importante. Es importante, amén de también cancelar la exportación de oxígeno por Argentina. Nosotros hicimos un relevamiento tanto en el público como en el privado y estamos con una administración de oxígeno y una provisión de oxígeno de acuerdo a las necesidades que tenemos. O sea, no tenemos todavía esto. Sí, obviamente, que el sector privado, ayer lo manifestamos, siempre en esta cosa nos van dando la movilización, pero esto es para toda la salud. Yo destaco el gran compromiso
y el acompañamiento del sector privado de la provincia, que no ha sucedido en nuestra provincia. Si ustedes que son periodistas ven un poco por ahí en algunos lugares no hubo una buena combinación entre la parte pública y privada, y bueno, han tenido algunos desacuerdos. Nosotros tenemos un gran apoyo de acompañamiento, como desde el día 12 de marzo del 2020, cuando decretó el gobernador el aislamiento, fue una de las líneas que dio, fue el crédito y esto se cumplió totalmente para el sector privado. Pero sí estamos en comunicación constantemente, y los insumos, pero que con respecto al oxígeno está congelado el precio. La última, doctor, y agradeciendo muchísimo el tiempo que nos brinda. ¿Comenzaron a estudiar qué hacer con las clases después de las vacaciones de julio? O como usted decía, por este día a día, todavía es difícil plantearnos de acá a julio qué va a pasar? Totalmente, como decía, es del presente. El presente vamos a ir focalizando. Hay un protocolo del Consejo General de Educación que la provincia se adhirió, de ver los contagios, de aislar la burbuja, de la trazabilidad, pero vemos, sí, nuestra gran preocupación ahora es que la ventilación de estos espacios cerrados en esta estación, digamos, otoño-invierno, que va a tener que seguir ventilándose a pesar del frío, que es fundamental. Sí, es todo un desafío, ¿no? El tema de que el docente mantenga ventilado, que no se encierre por el frío. Sí. Todo un Exactamente. tema. Doctor, lo dejamos porque tiene una reunión, le agradecemos muchísimo el tiempo. Encantado. Muy amable, como siempre. Un gran saludo y a la audiencia también. Hasta luego. El doctor Carlos Arce.